Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a nuestra noche de bendición, a nuestra noche de reflexión, con este tema importantísimo para la vida espiritual del día de hoy, titulado Catapultas. Hoy vamos a ver especialmente cómo lo que habíamos descubierto hace 8 días, lo podemos hacer realidad a través de la vida espiritual. Lo que habíamos hablado hace 8 días sobre el desarrollo de las virtudes, sobre todo de los hábitos y de los valores, es tan importante que lo coloquemos en contexto para que lo podamos hacer. Muchas personas a veces nos preguntan, bueno, padre, ya sé qué es lo que tengo que hacer. La pregunta en el fondo es, ¿cómo hago lo que tengo que hacer? Es decir, como que tienes que construir un arco y ya sé que tengo que hacer el arco, pero ¿cómo construyo el arco? Eso es lo que vamos a ver hoy en nuestro tema y vamos a entrar de una vez en materia para que nos pueda rendir un poco estas reflexiones que tenemos hoy y que vamos a descubrir que el Señor va a colocar en nuestro corazón, especialmente con un testimonio de una persona que hoy vamos a descubrir cómo hace lo que sabía que tenía que hacer. Todos sabemos entonces que la estamina, que es la resistencia espiritual, que nos ayuda a prolongar por mayor tiempo algún esfuerzo para alcanzar una meta, es algo que todos tenemos que ir trabajando. Eso es la estamina espiritual. Y la influencia espiritual es cómo nosotros permeamos nuestro entorno con esa estamina que tenemos, es decir, ayudamos a transformar todo lo que hay a nuestro alrededor. Habíamos hablado en el segundo tema especialmente de romper con esas figuras de impostor y a veces como de esos ídolos que hacemos de nosotros mismos, que a veces nos hacen creer que nuestras vulnerabilidades no sirven para nada y hay que ocultarlas. Y decíamos que una de las cosas importantes para aprender a crecer en la vida espiritual es conocer nuestros límites, es conocer nuestras fragilidades. Porque como dirá San Pablo en una de sus cartas en el Nuevo Testamento, esto lo llevamos, esta gracia de Dios, la llevamos en vasijas de barro. Y como vasijas de barro se pueden romper. Por eso es que es importante que los hábitos y los valores espirituales que cada uno de nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida, podamos impulsarlos para que tengan un impacto realmente significativo para vivir una vida que merece ser vivida, que es obviamente nuestro objetivo con este módulo de charlas que estamos teniendo. Entonces, entrando en materia, podríamos recordar uno de los textos. Este fue el primer texto, el segundo texto que yo me aprendí de memoria de la Biblia. Yo no suelo aprenderme muchos textos de memoria de la Biblia, no soy de los que se aprende muchos textos bíblicos, pero Josué 1:9 muestra ese valor que el Señor le da a Josué cuando le manda a realizar la tarea que se le estaba encomendando, ¿no? Yo te mando y yo te invito a que seas valiente y te esfuerces. Esfuérzate y sé valiente, porque yo, Yahvé, estaré contigo a donde quiera que vayas, le dice Yahvé a Josué. Y ese no temas, esfuérzate, sé valiente, son frases que Dios repite muchas veces a sus elegidos. Hoy vamos a entender que la herramienta para impulsar nuestros valores y nuestros hábitos es lo que llamamos en la vida espiritual las catapultas. Y es importante esto. Miren, hay 2 películas en especial donde yo recuerdo muy vivamente estos artefactos que fueron construidos hace muchísimo tiempo y que logran como ayudarnos especialmente a identificar qué es lo que tenemos que hacer para que nuestros valores y nuestros hábitos alcancen verdaderamente la estatura necesaria. Entonces, el onagro es una palabra que lograba o que logra identificar lo que es una catapulta. El onagro es un arma de asedio que hoy popularmente llamamos catapulta, pero el onagro hace referencia al burro, ¿sí?
hace referencia especialmente al burro o al asno salvaje, que en tiempos antiguos tenía ese nombre especialmente porque era conocido el burro por su mal genio, ¿no? Y también se reconocía en el onagro o en el burro ese principio físico de cuando el burro normalmente lanzaba una patada y era capaz de que esa patada podría convertirse en un arma. Más de una persona se reconocía que había muerto por una patada de un burro, por ejemplo, porque tienen tanta fuerza que podía alcanzar una velocidad tal o una fuerza tal en el movimiento que el burro hacía, que podría matar incluso hasta una persona. Entonces, el onagro, en este caso la catapulta, lo que hoy llamamos catapulta, tiene un principio físico, y ese principio físico tiene que ver con quintuplicar la fuerza de un cuerpo. Es decir, una catapulta es capaz de multiplicar la fuerza que se le imprime al objeto que se lanza hasta 5 veces. Incluso en la era medieval se colocaban a los guerreros, a los soldados en las catapultas para que pudieran alcanzar a llegar hasta cierta altura de las murallas en cada uno de los asedios que tenían en la guerra, ¿no? Y lo hacían por eso mismo, porque era muy difícil lograr que en un solo esfuerzo una persona llegara hasta lugares que era muy difícil acceder a ellos, pues por medio solamente del esfuerzo humano. Entonces, las catapultas, que es el arma de asedio con el que hoy vamos a hablar metafóricamente para hablar de lo que impulsa los valores y los hábitos, tenía este elemento físico que era quintuplicar la fuerza de cualquier cuerpo. Por eso es que cuando las catapultas se hacían más grandes, estas catapultas necesitaban de por sí más operarios para que fueran más efectivas y fueran más rápidas, no solamente en lanzar, sino sobre todo en el modo de enganchar, como por decir, la cuchara que lanzaba el objeto que se montaba, el momento de montar, el tiempo que se demoraban en montar el objeto que quisieran lanzar. Y por eso, entre más grande fuera la catapulta, pues más operarios debería de tener, porque era tal la fuerza que tenía o tal la fuerza que alcanzaba y la efectividad que tenía, que era necesario que se alcanzara por medio de varias personas. ¿Dónde podemos ver esto? Por ejemplo, en películas como El Señor de los Anillos, o una película muy famosa de Russell Crowe, que es Gladiador, que muchos de nosotros la vimos. En esas películas recuerdo que logramos ver especialmente cómo estas catapultas permitían lanzar piedras o guerreros increíblemente con una fuerza mayor a la que ordinariamente podrían alcanzar. Por eso es que toda virtud, podríamos entenderlo de esta manera, toda virtud necesita ser sostenida por otros elementos. Cuando uno quiere trabajar una virtud, y ya hablábamos de Benjamin Franklin hace 8 días, de que él se esforzaba por educar en su vida cotidiana por lo menos 13 virtudes e iba trabajando una por una a medida que iba pasando el tiempo. Es importante que nosotros, si tenemos y reconocemos ciertas virtudes que hemos ganado en nuestra vida espiritual, pues es necesario que uno las sostenga por un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque si no pasa como los matrimonios que entran en crisis. No sé si les ha pasado, lo han visto, que en muchas ocasiones un matrimonio entra en crisis, por ejemplo, y los dos llegan a un momento de tal declive que hacen un alto, hacen un pare y deciden, bueno, esto hay que cambiarlo porque si no se acaba, todo lo que hemos construido se puede terminar, y la gente decide parar. Pero el problema es que aquello que se disponen a trabajar como virtud, por ejemplo, la virtud de la templanza o de la paciencia o de la prudencia, porque se suelen decir cosas muy hirientes, la empiezan a trabajar, ¿no? Dicen, bueno, vamos a educar nuestro valor de la templanza, vamos a ser más prudentes, pero sobre todo vamos a tenernos más paciencia en nuestra relación de pareja. Y la pareja se propone esa virtud, empieza bien una semana, más o menos bien la segunda semana,
la tercera semana ya vienen los problemas y a la cuarta semana, pues muchas de las personas que se propusieron trabajar una virtud para mejorar su matrimonio resulta que se cansaron. Y se cansaron porque tal vez no tuvieron, especialmente esto, elementos que sostuvieran por un tiempo largo, porque no significa que en algún momento no nos volvamos a cansar, ni que fuéramos robots, pero que especialmente fueron personas que no tuvieron elementos que les ayudaran a sostener el impacto de esa virtud por un largo tiempo hasta que no solamente se hiciera, sino que se aprendiera y se interiorizara y se quedara como un fruto de ese proceso de restauración en la pareja. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la persona que empieza a hacer deporte, ¿no? Y dice, no, yo necesito bajar de peso, no por volverme fitness, sino por mi salud. Empieza el primer día y ya el segundo día ya le duele todo, después de haber ido al gimnasio. Resulta que el segundo día se sigue doliendo todo. Y a la semana suele decir cosas como, no, pero es que vea, ya llevo una semana y yo me veo igual. Y entonces la gente suele preguntarse, ¿no? La otra gente le pregunta, bueno, pero ¿cuánto tiempo llevó a que tuvieras el peso que tienes? No, pues 15, 20, 50 años. ¿Y cómo pensamos muchas veces que en una semana vamos a bajar el peso de 15, 20, 50 años? Entonces la gente, ¿qué pasa? La gente dice, no, hago mucho esfuerzo, hago muchos sacrificios por un largo tiempo con tan pocos resultados, porque no tiene elementos que sostengan por mayor tiempo eso. Como lo mismo pasa en la parte laboral, lo mismo pasa cuando uno quiere ahorrar, cuando uno se propone hacer algo bueno para la vida espiritual de uno y no tiene elementos que soporten ese esfuerzo, normalmente suele cansarse y suele cansarse muy fácilmente. Por eso hay tres elementos fundamentales o tres herramientas que como el onagro, ¿sí?, nos permite multiplicar nuestras capacidades. Estas son la disciplina, los valores bíblicos, y ya los voy a explicar un poco más, y sobre todo cultivar los hábitos sanos. Hay una cosa que la inteligencia no podrá alcanzar, y lo hablábamos un poco hace 8 días, ¿no? Hay gente que llega a tener muchos dones, pero no alcanza la virtud, solamente se queda en ser gente muy llena de cualidades, pero no alcanza el éxito porque no tiene una profunda disciplina. Y la disciplina, lo aprendí hace poco de un autor leyéndolo, la disciplina tiene que ver profundamente con la cuestión de aprender a limpiar la vida. Hay muchas cosas que uno carga en la vida que estorban en lo que uno quiere alcanzar. Uno tiene que tener la capacidad de estar en constante desapego de todas aquellas cosas que estorban en los éxitos que queremos alcanzar o en las metas a las cuales queremos llegar. Por eso es que hay gente que tiene muchos dones, pero no alcanza el éxito porque tiene poca disciplina. Y por eso es que decíamos hace 8 días especialmente que el talento no basta. No basta con ser muy bueno en algo para alcanzar el éxito o en este caso de lo que queremos nosotros sembrar a lo largo de estas charlas, no podemos alcanzar la virtud. Si uno no tiene disciplina, puede tener muchas cualidades, pero no se vuelve una persona virtuosa. Y una persona virtuosa es una persona que aprende a maximizar todos los dones que Dios le ha dado para transformar su vida y de aquellos de a quienes rodea. Entonces, primer elemento que el onagro nos va a ayudar a alcanzar, y primero es la disciplina. Lo segundo son los valores bíblicos. Miren, no hay cosa más sabia en el mundo que la Biblia. No he encontrado libro más sabio. Si hay alguien que sabía de enfoque, era Jesús. Jesús sabía desde siempre cuál era su misión y cuál era su meta. El Hijo del Hombre ha de ser llevado a la cruz. Y le dice a sus discípulos, y morirá a mano de los hombres. Y será clavado en la cruz. ¿Se acuerdan cuando Pedro aparta a Jesús y le dice, no, maestro, tú no vas a morir? Y Jesús le dice, va de retro, Satanás. ¿Piensas como los hombres, pero no piensas como Dios? Ahí, por ejemplo, Jesús demuestra el gran enfoque que él tiene en su vida.
¿Por qué Jesús cumple plenamente con el propósito para el que el Padre lo ha enviado? Porque siempre fue una persona enfocada. Y si hay alguien que nos enseña de enfoque, es profundamente Jesús. Jesús nos enseña a saber qué es lo importante, por ejemplo, en cada una de sus parábolas. En la parábola de la oveja perdida, por ejemplo, nos ayuda a enfocarnos en lo verdaderamente importante, que es aquello que se pierde y tiene más valor para Dios, y no en las 99 que normalmente nos dejarían estar en nuestra zona de confort. Entonces, lo segundo es que el onagro, o los apoyos para multiplicar nuestros hábitos y valores, entre ellos están los valores bíblicos. Si hay aquel que aprende a vivir según los valores bíblicos en su vida, es una persona que aprende a vivir virtuosamente. Y lo tercero es aprender a cultivar hábitos sanos. Entonces, estos valores, tanto el de la disciplina como el de los hábitos sanos y el de los valores bíblicos, estos valores serán nuestras catapultas, ¿sí? Y serán catapultas también con otros elementos, ¿no? Con elementos como el de la vida espiritual, como el de la privación, como el de la empatía, el de la evaluación, el de la creatividad, el del equilibrio, o incluso el de la resiliencia, que es un concepto psicológico que nos permite descubrir que todos tenemos en el fondo la capacidad de resignificar nuestros mayores fracasos. Acuérdense que hace 8 días decíamos que las personas que suelen fracasar, que las personas que no logran ser exitosas a pesar de tener muchas cualidades, en especial son personas que no han aprendido a fracasar. Entonces, por eso el tema de la resiliencia. Estos son valores, igual que los que hemos hablado anteriormente. Por eso es que ningún valor o hábito es una meta en sí misma. O sea, yo no soy solamente espiritual. Si usted es solamente espiritual, muchas veces ser espiritual no le va a alcanzar. Tal vez lo que usted también necesita es esa capacidad de evaluación creativa que le ayude a usted a estar recomponiendo el camino a lo largo de lo que usted recorre. Entonces, ningún valor espiritual es estático. Todo valor espiritual es dinámico. ¿Y es dinámico por qué? Porque la vida espiritual es dinámica de por sí. Si fuera estática, dejaría de ser gracia. La gracia fluye constantemente de Dios hacia nosotros. Por eso es que ninguno de estos valores es algo que usted tenga que alcanzar nomás. No, es algo que tienes que alcanzar y que tienes que seguir cultivando. Y sobre todo porque esta es una lista de herramientas que queremos utilizar, pero no de metas que queremos alcanzar. Eso tiene que quedar muy importante, o de una manera muy importante grabado en nuestro corazón. Por eso hay un ejemplo de cada una de estas virtudes y de todo esto que hemos venido hablando de las catapultas, que nos van a ayudar a entender un poco de lo que hoy estamos hablando, porque es importante que lo aterricemos en la vida o en el testimonio de una persona para que lo podamos entender más profundamente. Y todo esto de lo que estamos hablando, especialmente lo vemos aquí en la vida de Hiro. Esta es una serie que estaba en Netflix. No alcancé a verificar si todavía la tenían en Netflix, pero usted la puede buscar en internet y en YouTube, que es Hiro Dreams of Sushi. Esta serie especialmente es una serie que narra la vida, traduce Hiro, sueña con sushi, y es una serie o un documental que nos ayuda a ver cómo este señor, que es el que está en la mitad, que es Hiro, es una persona que tiene uno de los restaurantes más importantes en el mundo de sushi, incluso hasta con 3 estrellas Michelin. Su restaurante queda en Tokio. Toda la historia de Hiro sucede en Tokio, exactamente en el distrito comercial de Ginza. El distrito comercial de Ginza es como ir al centro, más o menos, como que usted vaya al centro de la ciudad donde usted encuentra de todo. Y este lugar es como el Times Square de Las Vegas, mezclado con Las Vegas. Es una mezcla entre Las Vegas y el Times Square en Estados Unidos.
Y resulta que tiene muchas luces, hay millones de personas caminando por ese lugar y resulta que alrededor de esto especialmente se logra identificar lo que se quiere alcanzar por medio de cada uno de estos elementos. Entonces es un lugar brillante, es un sector comercial, y cuando la gente en el documental empieza a entramarse en el barrio, logra llegar especialmente a un restaurante que es el restaurante de Hiro. El restaurante se llama Tsukiyabashi y es un restaurante que empezó con un testimonio que es el testimonio de este adulto mayor de Hiro, que tiene más o menos unos 93, 94 años, y su historia es sencilla. Él trataron por su contextura pequeña, él se ofreció a muchos espacios de trabajo y desafortunadamente no alcanzó a ser admitido en ellos, ¿no? Entonces un día se ofreció en un restaurante cualquiera para aprender el arte de preparar sushi, ¿sí? A lo largo del tiempo, como toda persona que tiene una estamina, es decir, esa resistencia para crecer en ese esfuerzo por alcanzar los sueños, él alcanzó a estandarizar él mismo y a fijar el más alto éxito que tiene un restaurante de sushi en el mundo. Entonces, lo que hizo Hiro fue montar un restaurante que tuviera los mejores estándares para crear el mejor sushi del mundo. ¿Y cómo lo hizo? Mire, es tan teso el lugar, es pequeño realmente, y toca separarlo con meses, con más de 6 meses de anticipación. O sea, usted ya no llega a comprar bombones, usted tiene que llegar con una reserva que tenga incluso hasta 6 meses, porque la gente suele hacer mucha fila para entrar al restaurante. Y resulta que un plato, solo un plato allá, puede llegar a costar hasta $300 por persona. Alcanzando tal éxito, este restaurante Tsukiyabashi, que ya ha alcanzado 3 estrellas Michelin, que es haga de cuenta que son los reconocimientos más importantes que se tienen en el mundo de los restaurantes o de los mejores restaurantes que hay. Entonces, la historia de Hiro nos muestra cómo él logra, a través de su vida personal, explotar todos los dones que tiene. Y él logra estandarizar 5 elementos para hacer que aquello que él realiza alrededor de su trabajo alcance el éxito. Pero no solo lo que él hace, sino lo que él es. Esos 5 elementos son: se volvió un especialista, aprendió a desarrollar a sus proveedores, aprendió a crear una ética de trabajo, aprendió a tener una evaluación continua de todo lo que hacía, y sobre todo aprendió a tener un espíritu artesano. ¿Cuál es el primer elemento, el primer estándar que Hiro quiso plasmar? Miren, las personas cuando iban al restaurante de Hiro, él tenía más o menos unos 50 tipos de comida, pero resulta que Hiro se dio cuenta que las personas no escogían lo mejor. Entonces, ¿qué hizo? Como la gente tenía muchas opciones, que eso incluso lo llegamos a ver en una charla anterior, hace mucho tiempo, que cuando uno tiene muchas opciones, pues normalmente suele equivocarse mucho, y uno entre más se enfoca las opciones, pues mejor decisiones toma. Resulta que él se dio cuenta que tenía que volverse un especialista y que su primer estándar tenía que ver con eso, con que las personas, como no escogían el mejor plato de todos los que él tenía, él decidió enfocarse 100% en el sushi. Y al enfocarse en el sushi, hoy tiene especialmente una propuesta de solamente 20 platos, ¿ya? Entonces, Hiro se enfocó 100% en el sushi y su propuesta de restaurante está en esos 20 platicos, donde el último es un postre, ¿sí? La gente paga $300 y le da 20 pequeños platos con diferentes sabores del día, especialmente porque todos los platos cambian según el fruto del mar
o el fruto más fresco del día que ellos tengan cosechado. Entonces, si ese día hay mucho camarón, entonces camarón o camarón tigre, creo que se llama uno, o salmón o anguila o cualquier elemento especial que tengan en el día. Giro entendió que si él abarcaba mucho, realmente iba a tener poco éxito en la capacidad de poder plasmar en lo que él hacía su mejor producto. Y por eso es que uno de los primeros elementos o de las catapultas que uno tiene que tener en la vida espiritual es que uno tiene que volverse selectivo para las cosas y para las virtudes que uno quiere alcanzar. Si uno quiere alcanzar muchas virtudes, no lo va a lograr. Por eso es importante que uno logre especializarse especialmente en qué, en las virtudes que tanto le hace falta por conseguir. Y por eso es que volverse especialista en la vida espiritual implica, por ejemplo, que uno aprenda a decir no a muchas cosas. Hay muchas cosas que uno podría hacer, pero no todas las que uno quiera hacer son buenas para uno. Y por eso es que a veces uno no alcanza la virtud. Primero, porque quiere ser virtuoso en todo y no se especializa en algo. Y segundo, porque desafortunadamente, pues como cuando tú le tiras a todo a ver qué alcanzas, pues realmente terminas pescando muy poco. Entonces Giro lo que primero logró identificar era que él tenía que volverse especialista en todo lo que hacía. Lo segundo, cuando se especializó e hizo su trabajo de identificar cómo quería montar sus platos, él empezó a desarrollar los mejores proveedores que pudiera tener. Entonces él utiliza o usa los mejores ingredientes, estableciendo relaciones con los mejores proveedores. El desarrollo de sus proveedores aprendió a hacerlo a través especialmente de escoger a los mejores que le pudieran dar lo mejor para lo que él plasmaba en cada uno de sus platos. Y esto especialmente nos ayuda en nuestra vida espiritual, porque ¿dónde está el secreto? El secreto está aquí, en establecer relaciones. Yo siempre he tenido un padre amigo, padre Olmes, que nos decía en el seminario: mire, mijo, en la vida es mejor tener amigos que tener plata, porque la plata se acaba, los amigos no. Y eso tiene mucha relación con esto, con las relaciones, valga la redundancia, que uno establece para alcanzar las metas que quiere. Mire, una de las cosas importantes que uno debe hacer en la vida es aprender a rodearse de personas que sean capaces de ayudarle a crecer a uno como persona en lo que uno quiere. No muchas de ellas, tal vez, tengan tus mismas metas, pero son personas que te ayudan a crecer. Pero especialmente aprende a rodearte de personas que amen a Dios. Si nosotros aprendemos a rodearnos de personas que amen a Dios, toda decisión que tomemos para nuestra vida, para la vida de los que nos rodean, para un negocio, para tu trabajo, para tu vida personal, será provechosa. Entonces, ¿qué hacía él? El arroz que le venden a Giro, su proveedor tiene prohibido vendérselo a cualquier otro, sin consentimiento de Giro. O sea, antes de vender el arroz a otros, su proveedor tiene que preguntarle a Giro si se lo puede vender, porque es tan importante el arroz dentro del sushi que para él siempre va el mejor producto. Y por eso cada proveedor, él ha aprendido a escogerlo a través de lo mismo, del primer elemento que él tenía, y es aprendió a escoger proveedores especialistas en todo aquello que se les daba. Por eso él ha forjado una relación significativa, no solamente para dar, sino para recibir lo mejor. El tercer elemento de los 5 que vamos a ver hoy, que nos ayuda a multiplicar nuestras virtudes y nuestros hábitos, es la ética del trabajo. Giro siempre educó a sus colaboradores para que aprendieran a dar su mejor esfuerzo, especialmente en todo lo que hacían. Eso es lo que hoy llamamos la filosofía Kaizen, que es una filosofía que se logró establecer después de la Segunda Guerra Mundial y que se estableció en el pueblo japonés como una manera de sacar y de repotenciar lo que ya
los japoneses tenían, y esa era esa disciplina y educación que tenían en todo lo que se proponían. Por eso es que, por ejemplo, a los pulpos, cuando antes de servirlos los tienen que masajear más o menos entre 20 o 25 minutos, máximo media hora. Pero es tanta la dedicación y la ética de trabajo de Hiro con su equipo de trabajo, que ellos masajean el pulpo por 45 minutos. Y él dice que masajear el pulpo por 45 minutos hace que la piel del pulpo sea lo más tierna posible cuando el cliente se lo quiera comer. La ética del trabajo tiene que ver con aprender a servir la comida más tierna que hayan probado, pero sobre todo a vivir la filosofía de que siempre podemos hacerlo mejor, de que siempre es importante que uno, todo lo que haga, siempre dé su mejor esfuerzo para alcanzar lo que quiere. Si hay algo que el colombiano le falta en su vida espiritual, es siempre dar lo mejor. Y eso pasa en todo, ¿no? Siempre para Dios las cosas rápidas, la misa más rápida, la oración más rápida, el rezo más rápido, el rezo más práctico. La gente, si se demora la misa más de 40 minutos, 45, ya empieza como que le empieza a dar cosquillas en la cola, ya empieza como a incomodar, ya no sé a qué horas va a terminar el padre. Pero para otras cosas de nuestra vida que no son precisamente virtuosas, incluso nos detenemos todo el tiempo que sea necesario. Por eso es que es importante que uno en la vida espiritual aprenda siempre a dar lo mejor. Y por eso es importante que creemos una ética espiritual que nos permita alcanzar eso. El cuarto es que Hiro aprendió a instaurar también dentro de su equipo de trabajo lo que llamamos la evaluación continua. Y esto es muy importante porque San Ignacio de Loyola le llamaba esto el examen de conciencia diario. Si uno aprendiera a tener un examen de conciencia diario al final del día para examinar y evaluar todas las acciones, palabras y gestos que tuvo en el día, el pecado empezaría a perder mucha fuerza en nuestra vida. Pero como nunca nos evaluamos, nunca nos revisamos, pues eso en vez de disminuir, termina creciendo. Y terminamos llenándonos cada vez más de actitudes soberbias. Por eso es que la evaluación continua, Hiro, lo que hacía era que lo que hace es que todos los que trabajan, todo el día hacen pequeñas pruebas de los ingredientes durante el día. De tal manera que las pruebas son lo que van determinando qué tan bien está quedando un plato, para que cuando el comensal llegue siempre sirvan lo mejor. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra el perfeccionamiento de un elemento en la vida? Aprendiéndolo a evaluar. ¿Por qué a veces el pecado es tan fuerte en nuestro corazón y en nuestra vida? Porque lo último que hacemos es evaluarnos. Y si a eso le sumamos que mucha gente dice que no se va a confesar porque el padre es más pecador que yo, pues termina eso en una espiral de oscuridad bastante densa en nuestra vida espiritual. Y el último, y con este terminamos, el último elemento, la última catapulta, el último instrumento para multiplicar nuestros hábitos y valores espirituales, es que Hiro tiene lo que llamamos el espíritu del artesano. Hiro personifica el espíritu del artesano, es decir, para él la paciencia, el detalle, la fidelidad y la lealtad son importantísimas. Es lo que los japoneses llaman el shokunin. El shokunin es el espíritu del artesano que ejemplifica la perfección en un estado de búsqueda constante. Mire, hay veces que uno no queda saciado con el pecado que tiene, pero uno se sacia fácilmente de las cosas de Dios. La gente dice, ¿usted es católico? Claro, padre, yo soy católico, pero no fanático. Porque nos pareciera que si vamos más de una vez a la semana, que es el domingo, si es que vamos el domingo a la misa, ya eso es ser fanático. Haceme el bendito favor. Mire, yo creo que ya lo he contado antes, pero hoy lo recordaba. Donde mi tía hay un señor que al frente tiene una camioneta.
todos los domingos a las 8:30 de la mañana, no es que sea chismoso, es que uno se da cuenta, ¿no? A las 8:30 de la mañana sale sagradamente con los dos hijos a lavar la camioneta. Yo creo que ese señor, el día que no lave la camioneta, un domingo a las 8:30, le da un aneurisma, pues. Es sagrado para él lavar la camioneta, como para muchos que uno los ve todos los domingos, es sagrado lavar la moto o limpiar el antejardín de la casa. Para esas cosas somos muy detallistas, pacientes, fieles y leales, pero no para nuestra vida espiritual. Entonces, para las cosas del mundo solemos ser, siempre andamos en esa constante búsqueda, ¿no? Usted se va para un lugar a pasear y dice, ¿en dónde vamos? Pero que sea mejor. Es decir, aspiras a algo mejor, ¿no? Usted se compra un carro y a los años ya quiere un carro mejor que el que tenía. Siempre nuestro corazón tiene aspiraciones, pero la mayoría de nuestras aspiraciones son mundanas. ¿Quién se propone ser menos mentiroso el otro mes? Nadie. ¿Quién se propone ser menos malgeniado con la mujer la otra semana? Nadie. Especialmente porque no nos evaluamos, ¿sí? Porque no damos nuestro mejor esfuerzo, porque no establecemos relaciones que nos ayuden y porque no nos enfocamos especialmente en lo que deberíamos hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no le colocamos, como se dice, el perrenque, la cañaña, como se dice vulgarmente, a nuestra vida espiritual. Y por eso es que cualquier cosa nos derriba, cualquier cosa nos tumba. Por eso es que cuando llega la mala nos lleva por delante. Porque nunca estamos preparados con esta búsqueda constante del crecimiento de nuestra vida espiritual. Ojalá, y esto es lo importante de esta reflexión de hoy, que entendamos que cada una de estas virtudes o de estas catapultas que hoy hemos colocado aquí, nos ayuden a nosotros a eso, a que aquello que te propongas lo puedas alcanzar virtuosamente en la práctica de cada una de estas dimensiones. Ojalá que cada una de estas dimensiones nos permitan alcanzar esa virtud que tanto anhelamos, porque si no vinimos a este mundo a ser santos, pues no vinimos a nada. Y la santidad no tiene que ver con que usted esté así paradito como los santos de su parroquia. La santidad tiene que ver con esa búsqueda constante del amor de Dios en todo lo que haces, para que seas el mejor ser humano, el mejor hijo de Dios y el mejor creyente que puedes ser. Vamos a orar. Hoy, Padre Santo, te damos gracias, Señor, y te bendecimos por estos dones, por esta bendición que nos has regalado, Padre Santo, de alcanzar, Señor, el camino de la virtud necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Hoy te pedimos, Señor, que estas 5 catapultas y virtudes que has regalado a nuestra vida nos ayuden a impulsarnos en todo lo que nos proponemos. Que la honestidad, que el valor, que la conciencia, que la lealtad, la sabiduría o cualquier otro valor que queramos, Señor, sembrar en nuestra vida, se vea impulsado por cada una de estas virtudes. Y para que así alcancemos, Padre Santo, la estatura de mujeres y de hombres llenos de tu Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dentro de 8 días nuestro tema se llama una espiritualidad sin ídolos, y así vamos a seguir avanzando en nuestras reflexiones. Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Gracias a todos.